Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos con la parte 3 de relaciones y funciones. En este caso vamos a ver restricciones que se le pueden aplicar a una función. Y también vamos a ver un poquito de funciones biyectivas, para cerrar lo de inyectivas y sobreyectivas que vimos en el video anterior. Sin más, comenzamos. El ejercicio 9 nos dice que sea f una función que va desde a hacia b y sea a sub 1 un subconjunto de a. Vamos a denominar restricción de f a sub 1 a la función que se escribe de esta manera, f sub a sub 1, que va desde a sub 1 a b, y está definida por los f de a sub 1 de x igual a f de x para cada x perteneciente a sub 1. Bien, ¿qué dije acá con este trabalengua? Estoy diciendo que tengo una función que va de a hacia b, tengo un subconjunto a sub 1 de a, y defino una nueva función, f sub a sub 1, que va desde a sub 1, el subconjunto que dije hoy, hacia el mismo lugar, hacia b también. Y vamos a tener la particularidad de que esta función nueva que defino, ocurre que, si yo se le aplico a cualquier x que pertenezca a el a sub 1, va a ocurrir lo mismo que si yo le aplico f de x a esos mismos valores. O sea que lo que hago es restringo la función, la hago más chica. No sé si restringo es la forma de conjugar el verbo. Vamos a dejarlo así, no sabemos conjugar, no importa. Bueno, entonces, lo que hago es tomar entonces una parte del dominio original de la función y lo reformulo la función para que me dé lo mismo, ¿sí?, en esa parte. Y entonces eso es en lo que consiste hacer una restricción de una función a un subconjunto. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero me dice que sea f una función definida de los reales hacia los enteros. F de x, la fórmula es la función parte entera de x. Recordamos que la función parte entera es aquella a la que si yo le doy cualquier valor real me devuelve el número entero inmediato menor que tenga. Por ejemplo, yo le doy 2,5, me devuelve 2. Yo le doy 10,28, me devuelve 10. Yo le doy menos 5,3, me devuelve menos 6. Siempre el primer menor que tenga, o el mayor de los números menores a ese número real que le estoy dando. Siempre que sea números enteros, obviamente, lo que me devuelve. Bueno, vamos a probar que f sub z, la nueva función, que va a ser igual a i sub z, donde i sub z es la identidad en el conjunto de los enteros, ¿sí? I sub z es la función identidad, entonces. Y la función identidad, si recuerdan, es la función que me devuelve lo mismo que le doy. Si yo le doy un 5, me devuelve un 5, le doy un menos 20, me devuelve un menos 20. Lo que tenemos que probar entonces, que para todo x perteneciente a z, bien, siendo el z ahora lo que vendría a ser el a sub 1, el subconjunto del original, o sea el subconjunto de r, para todo x perteneciente a z, si se cumple que f de x es igual a f sub z de x. O sea, si lo que me devuelve f de x es lo mismo que lo que me devuelve f sub z de x para cualquier número entero. Ambas para cualquier número entero. Así que, ¿cómo voy a demostrar esto? Voy a partir de que x pertenece a los enteros, ¿sí? Que va a ser el conjunto de partida, tanto de que voy a tomar para acá, para el subconjunto este, como para f sub z, que está definida desde los enteros hacia el mismo conjunto de los enteros, que es a donde van las dos. Bueno, entonces, x pertenece a los enteros. Yo voy a aplicarle f a esta función. Voy a hacer que f de x sea igual a la función parte entera de f de x. Por definición, la función parte entera entonces es el máximo, bien, de los i enteros, tales que i sea menor o igual a x. O sea, el entero más grande de los que son más chicos que la x. Eso también suena como un trabalengua. Pero como dije hoy, por ejemplo, si yo tengo que x es 2,5, bien, me fijo, todos los enteros más chicos que el 2,5 van a ser 2, 1, menos 1, 0, menos 2, no conté en orden, no importa. Pero yo me voy a quedar con el más grande de todos esos, o sea, con el 2. El máximo de todos los números enteros más chicos que el número real que yo le metí a la función. Y acá, como x es un entero, ¿sí?, y yo quiero los números enteros más grandes, el número entero más grande que sea menor o igual a x, bien, estoy diciendo que quiero el mismo número que le metí, bien, porque el entero más grande que es menor o igual a 2 es 2, el entero más grande
es menor o igual a menos 20, es menos 20. Y así con todos. Por eso entonces, como x es un entero, lo podemos poner acá como justificación, ¿sí? Vamos a decir que f de x es igual a x. Y justamente esa f de x es la función parte entera de x. Esperen que puse primero el gráfico y me olvidé de poner lo que sigue. Voy a poner primero lo que sigue. F de x es la función identidad de z y f de x es entonces f sub z de x. Por lo tanto, demostré que f de x es f sub z de x siempre que x sea un número entero. Es lo mismo entonces para el subconjunto z, que acá juega el papel de a sub 1. Bien, ¿qué hice acá gráficamente antes? Que me olvidé de poner esto en el lugar que correspondía y ya esta diapositiva la estoy grabando como por quinta, sexta vez porque siempre me trabé cuando la quise decir. Así que no me encuentren ningún error en esta. Más vale que no me encuentren ningún error en esta. Bueno, entonces, ¿qué dibujé acá? Dibujé primero las tiras estas horizontales son la función parte entera. Y fíjense que la marqué también con la función identidad de z, que acá hice los puntitos rojos estos de acá. Y fíjense que coinciden donde aplico f sub z, que es la función identidad, bien, son justo los mismos valores por donde pasa la función parte entera, bien, en los reales, pero en este caso solamente me interesa qué pasa en los enteros. O sea, coinciden ahí. Eso es lo que quiero que se vea justamente en el gráfico. No es tan importante el gráfico, sino poder justificarlo acá en el analítico, pero es importante poder darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Bien, vamos al próximo. En el B tenemos la función f definida de los reales hacia los reales, con f siendo igual a coseno de 2 por pi por x. Y tenemos que probar que la restricción f sub z es la función constante igual a 1. Fíjense que esta restricción también la estamos haciendo a los enteros, como hicimos la anterior. O sea, a sub 1 acá sería el conjunto de los números enteros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tratar de demostrar que para toda x perteneciente a los enteros, f de x es igual a f sub z de x. O sea que si yo a la función f le aplico solo números enteros, me va a dar lo mismo que f sub z de x, que acá me dice que es la función constante igual a 1. O sea, me va a dar siempre 1. Esto no es nada difícil de demostrar, hay que saber un poquitito de trigonometría nada más. Tenemos ahora x pertenece a los enteros, vamos a partir de reemplazar acá por números enteros, por ese subconjunto z, y vamos a aplicarle f a la x que es un entero. Entonces f de x va a ser igual a coseno de 2 por pi por x. Recordamos que x es un número entero, y también vamos a recordar una propiedad del coseno, que me dice que el coseno de a es igual al coseno de a más 2 por k por pi, siendo k un número entero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 2 por pi es el giro. Entonces, siendo a un ángulo, si vamos a la definición en la circunferencia del coseno, siendo a un ángulo, si yo al ángulo le sumo 360, que son 2 pi, que es el giro, entonces consigo el mismo ángulo, porque quedo en la misma posición. Lo mismo si le resto, si le sumo, le resto distintos giros, bien, estoy siempre en el mismo lugar. Por eso el coseno de a es igual al coseno de a más 2k pi. Y siempre que k sea un número entero. Y oh casualidad, k es un número entero acá y acá tenemos que x es un número entero. Y oh casualidad también, x acá está ocupando el lugar de la k. Entonces, acá podemos decir directamente que escribir coseno de 2 por pi por x es lo mismo que escribir coseno de 0 más 2 por pi por x. Fíjense que logré que esto me quedara con esta estructura, con el 0 acá adelante. O sea que ahora yo puedo decir que esto es lo mismo que el coseno de 0. Bien, pongo la a, que en este caso vale 0. Entonces, este es recontra sencillo de resolver porque sabemos que el coseno de 0 me da 1. Por lo tanto, llego de f de x igual a coseno de 2 pi por x con x en los enteros y llego a que f de x es igual a 1. Y f de x es igual a 1 es lo mismo que f sub z de x, la función que habíamos restringido. Por lo tanto, ahí demostramos que son lo mismo para los números enteros las dos funciones. Gráficamente, si nosotros graficamos la función de coseno de 2 por pi por x, tenemos esta función que tiene periodo 2, bien, recordamos que el periodo de la función se lo da dividir a 2pi el periodo original por acá periodo 2, sí, bueno, pongámosle 2, no, 1 el periodo. Bueno, no me hagan caso con el periodo. Acá lo que me importa es que me queda, esta es la gráfica de la función coseno. Y acá lo que me importa es ver que el coseno de los
números enteros. Bien, fíjense que me está dando... No, está bien, el periodo era 1, ahí está. Estas dos marquitas son 0,5 cada marquita. Entonces, el periodo es 1 y fíjense que en el 0 me da 1, en el 1 me da 1, en el 2 me da 1, en el menos 1 me da 1, en el menos 2 me da 1. Bien, hay que poner escala en las cosas como lo estuve haciendo en este ejercicio. Bueno, entonces eso también son la función constante 1 de los enteros. Bien, acá no tenemos una recta porque el conjunto de partida de los enteros, o sea que me van a quedar todos los puntitos alineados en el 1. Y fíjense que estos puntitos son los que le corresponden a esta función, ¿sí? Y también son los que le corresponden a la función f de x si yo le pongo solamente números enteros, que es lo que acabamos de demostrar. Bien, vamos al próximo. En el 10 tenemos que sea f una función que va de a hacia b, con a sub 1 contenido en a. Vamos a determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente nuestras respuestas. La primera vamos a decir que si f es inyectiva, o sea si esto es inyectivo, bien, f sub a sub 1, o sea la restricción en a1, va a ser también inyectiva. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Primero vamos a recordar nuestra definición de inyectiva y sobreyectiva. Acá vamos a usar solamente la inyectiva, bien. Pero antes que nada, vamos a hacer un grafiquito, un diagramita para visualizar qué es lo que me está diciendo el ejercicio. Sabemos que f es inyectiva. Vamos a hacer que esta función, que va de a hacia b, bien, sea inyectiva. Ponemos la función, ponemos las flechitas. Recordemos que para que la función sea inyectiva, cada elemento del primer conjunto tiene que ir a un elemento distinto del conjunto imagen. No puede haber dos elementos del primer conjunto con la misma imagen para que sea inyectiva. Acá dejé uno suelto para que no sea sobreyectiva, para sacarle el foco a la sobreyectiva y enfocarnos solamente en la inyectiva. Bien, este 6 podría estar como no estar, pero lo pongo para variar un poco. Entonces, esta función es inyectiva. Vamos a tomar un subconjunto de este, digamos que tomo el conjunto 1, 2, ¿ven? El subconjunto 1, 2, y como podemos ver, como estos tres iban a lugares distintos, si yo tomo 2 de estos 3, también van a ir a lugares distintos, ¿sí? O sea que también se va a conservar la inyectividad. Eso lo podemos visualizar. Vamos a demostrarlo ahora. ¿Cómo demostramos? Vamos a tomar un x1 y un x2 que pertenezcan al conjunto a sub 1, ¿bien? O sea, esto podemos decir que tomemos el 1 y el 2, estos dos acá, pero vamos a decir dos genéricos, x1 y x2. Esto, recuerden, un ejemplo puntual. No me sirve para demostrar, sí me sirve para visualizar lo que estamos viendo o para dar un contraejemplo en caso de que no se cumpla, como vamos a hacer en alguno de los próximos ejemplos. Entonces, tenemos x1 y x2 pertenecen a a1 y f de a1, de f sub a1 de x es igual a f sub a1 de x2, o sea, las dos son iguales. Fíjense que estoy planteando el antecedente de la función inyectiva. Tendríamos que llegar a que x1 es igual a x2. Antes que nada, ¿qué podemos decir? Podemos decir que como f de f sub a sub 1, me cuesta mucho decir f sub a sub 1, es como muy trabalengua. Como esto es una restricción, bien, por definición de restricción, en x1 y en x2, en todo a1 en realidad, son iguales las funciones. O sea que decir f de a sub 1 de x1, sabiendo que x1 está en a1, es lo mismo que decir directamente f de x1. Y lo mismo con f de a sub 1, f sub a sub 1 de x2, es lo mismo que f de x2. Y como esas dos son lo mismo y como f sabemos que es inyectiva, porque acá partimos de que f es inyectiva, bien, sabemos que x1 es igual a x2. Eso lo sabemos por esta parte de acá, porque f es inyectiva. De todas formas, fíjense lo que logré. Partí de que f sub a1 de x es igual a f sub a1 de x2 y logré llegar a que x1 es igual a x2. Y eso es la definición de inyectividad, en este caso para f sub a sub 1. Eso es entonces lo que acabamos de demostrar. Acabamos de demostrar que esa afirmación es verdadera. Vamos a la próxima. Ahora tenemos que si f sub a sub 1 es inyectiva, entonces f es inyectiva. Voy a decir la restricción de f, voy a decir de ahora más, que es más fácil. Si la restricción de f es inyectiva, entonces f es inyectiva. Vamos a hacer el diagramita. Bien, tenemos el conjunto A, el conjunto B. Vamos a decir que tenemos un subconjunto, bien. Vamos a tomar el subconjunto A sub 1 ahí. Y vamos a hacer que sea inyectivo. Para que sea inyectivo, el 1 y el 2 tienen que ir a lugares distintos, ¿sí? Y ahora nos está diciendo que si esto es inyectivo, f tiene que ser inyectiva. Pero yo este 3, bien, como no está afectado porque f es
porque la restricción sea inyectiva, bien, yo puedo hacer que este 3, digamos, lo defino para que vaya al 4. Entonces, fíjense, estoy consiguiendo que la restricción sí sea inyectiva, pero la función entera, bien, en A, digamos, de A hacia B, no es inyectiva, porque hay dos elementos del conjunto de partida que van a la misma imagen. O sea que esta no es inyectiva, bien, la F no es inyectiva, y esto sí. Por lo tanto, con un contraejemplo, acá demostramos que no necesariamente será inyectiva f de x, bien, o f directamente. Bueno, vamos al próximo. Vamos con las sobreyectivas ahora. Si f es sobreyectiva, entonces la restricción es sobreyectiva. Vamos a hacer el diagramita para ver qué es lo que me está diciendo el ejercicio este. Bien, hacemos A sub 1, el conjunto A y el conjunto B. Y si es sobreyectiva la función, nosotros tenemos que tener toda la imagen ocupada. Como f es sobreyectiva, bien, tengo que tener toda la imagen ocupada. Acá forcé a que no sea inyectiva para olvidarnos de la inyectividad y trabajar solamente sobre la sobreyectividad. Pero lo importante es que toda la imagen está ocupada. Y ahora lo que me está diciendo es que si esta función es inyectiva, una restricción sobre la función siempre va a ser sobreyectiva. Dije inyectiva y era sobreyectiva. Si f es sobreyectiva, como dibujamos acá, la restricción va a ser sobreyectiva. Fíjense, tomamos una restricción que nos convenga. Fíjense si tomamos como A sub 1, el subconjunto que tiene el 1 y el 2. Ocupo el 2 y el 4, pero no estoy ocupando el 6. No estoy ocupando toda la imagen. Por lo tanto, acá tengo un contraejemplo. Estoy diciendo que acá encontré una función que es sobreyectiva, pero tiene una restricción que no lo es. Por lo tanto, la restricción no necesariamente será sobreyectiva si la función original es sobreyectiva. Bien, vamos al último y terminamos. Bueno, la D me dice que si la restricción es sobreyectiva, la función será sobreyectiva. Vamos a ver gráficamente qué es lo que me dice esto. Dibujamos los dos conjuntos. Bien, vamos a poner la función y vamos a tomar un subconjunto A sub 1. Yo quiero que ese subconjunto sea sobreyectivo con la función f, o sea que vamos a hacer que esto ocupe toda la imagen. Bien, le puse 2, recuerden, porque quiero que no sea inyectiva para no pensar en la inyectividad. Entonces, acá me queda, bien, fíjense, este subconjunto es sobreyectivo al b con la función f sub a sub 1. ¿Por qué? Porque está ocupando toda la imagen. Bien, me falta, para tener la función f definida, ocupar este 4, darle un valor a este 4 del otro conjunto. Pero fíjense que, por más que el 4 vaya al 2 o vaya al otro 4, ¿sí?, la función va a seguir siendo sobreyectiva, no va a cambiar su sobreyectividad, bien, porque ya tengo toda la imagen ocupada de antemano. O sea que puedo hacer, ponerle que el 4 vaya al 4 y no va a cambiar en nada, bien, lo hago para que f sea una función, pero no cambia la sobreyectividad. Así que ya podemos intuir que esta va a ser verdadera. ¿Y cómo la demostramos? Es bastante sencillita de demostrar. Tenemos que la función restringida es sobreyectiva, entonces, según la definición de sobreyectividad, para todo i perteneciente al conjunto B, al de llegada, bien, existe un x perteneciente a sub 1, bien, digo a sub 1 porque ahora estoy trabajando en este rojo solamente, bien, tal que f de x sea igual a i, bien, o sea, todos los de la imagen están ocupados por alguno de estos a sub 1. Y como x, como a sub 1 está contenido en a, bien, lo tenemos acá por hipótesis, ¿sí?, yo puedo decir que si x pertenece a sub 1, x pertenece a a. Por lo tanto, voy a decir que para toda i perteneciente a b existe una x perteneciente en a, tal que f de x es igual a i. Y esto no es nada más, ni nada menos, ni nada más que la definición de sobreyectividad de f. Por lo tanto, ahí demostramos que f es sobreyectiva. Bien, ¿dejamos acá o tengo un ejercicio más? A ver. No, tengo un ejercicio más. Tenemos sí, f definida de a en b y g definida de c en d. Son funciones. Vamos a definir a h como el producto cartesiano entre a y c hacia el producto cartesiano entre b y d por h de ac es igual a f de a, g de c. Bien, acá tenemos entonces un producto cartesiano hacia un producto cartesiano. Y vamos a demostrar que h es biyectiva, sí y solo si f y g son biyectivas. Bueno, esto va a ser una demostración en varias partes, ¿sí?, porque tenemos que demostrar biyectividad. Una función es biyectiva si esta es inyectiva y sobreyectiva. Y acá tenemos dos situaciones. Tenemos que
f y g va a ser biyectiva si solo si h es biyectiva. O sea, tengo que demostrar para un lado y para el otro. Así que vamos a arrancar directamente demostrando la inyectividad. Vamos a empezar demostrando que si f y g son inyectivas, entonces h va a ser inyectiva. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir de dos h distintas. Recordamos, la inyectividad es igualamos dos imágenes y las dos preimágenes tienen que ser iguales para que sea inyectiva. Entonces vamos a empezar con dos imágenes de la función h. Bien, h de A1C1 es igual a h de A2C2. Parto de ahí. Entonces, bien, por definición, como h de AC es f de A, g de C, h de A1C1 es f de A1, g de C1 y tiene que ser igual a f de A2, g de C2. Bien, por esta parte de acá. ¿Qué voy a hacer acá? Acá yo puedo decir que la primer componente es igual a la primer componente y la segunda a la segunda. Entonces digo que f de A1 es igual a f de A2 y g de C1 es igual a g de C2. ¿Y qué pasa? Yo sé que f y g son inyectivas. Y fíjense que acá tengo armadito esta partecita de acá. Entonces yo puedo decir que como f es inyectiva, A1 es igual a A2. Y como g también es inyectiva, C1 es igual a C2. Eso lo puedo decir porque esto está confirmado porque es mi hipótesis. ¿Bien? Y fíjense que ahora me queda que A1 es igual a A2 y C1 es igual a C2. Si yo vuelvo a juntar eso en un par ordenado, me va a quedar que A1C1 es igual a A2C2. Y esto de acá, fíjense, es lo que me faltaba para poder decir que H es inyectiva. De ahí saco que si f y g son inyectivas, H es inyectiva. Vamos ahora al revés. Vamos a decir que si H es inyectiva, f y g son inyectivas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir de que f de A1 igual a f de A2 y g de C1 es igual a g de C2. Voy a usar la definición de inyectividad, voy a usar la primera parte, en realidad el antecedente de inyectividad, para f y para g. Y vamos a tratar de llegar a que A1 es igual a A2 y C1 es igual a C2. De acá yo puedo decir, bien, como esto es un i, yo puedo armar un par ordenado donde f de A1, g de C1 sea igual a f de A2, g de C2. Y esto de acá no es nada más ni nada menos que h. Entonces h de A1C1 es igual a h de A2C2. Fíjense que esta es la definición que dimos de h. Entonces la puedo armar. Yo sé que h es inyectiva. Entonces si h de A1C1 es igual a h de A2C2, por definición de inyectividad, A1C1 es igual a A2C2. Y acá me queda una igualdad de dos pares ordenados. Si dos pares ordenados son iguales, la primera componente es igual a la primera componente y la segunda es igual a la segunda. O sea, A sub 1 es igual a A sub 2 y C sub 1 es igual a C sub 2. Fíjense que es a donde yo quería llegar. Por lo tanto, puedo decir que f y g son inyectivas. Bien, vamos a la sobreyectividad y terminamos esto. Me faltó esto ya, como demostré para un lado para el otro, entonces el sí solo sí se cumple para la inyectividad. Vamos a hacer el sí solo sí ahora para la sobreyectividad para poder decir finalmente que son biyectivas. La última demostración que vamos a hacer entonces para la biyectividad es que si f y g son sobreyectivas, sí solo sí h es sobreyectiva. Acá la vamos a hacer directamente con el sí solo sí porque es lo mismo la demostración para un lado que para el otro, así que no es necesario hacer primero para la derecha luego para la izquierda, podemos hacer todo junto. Podemos hacer todo junto. Vamos entonces a partir. F es sobreyectiva, sí solo sí, bien, y vamos a determinar lo siguiente. Para todo B perteneciente al conjunto B, bien, recordamos que F tiene como conjunto de llegada B larga, existe un A perteneciente a A, que es el conjunto de partida de A, tal que f de A es igual a B. Eso es la definición de sobreyectividad, ¿sí? Lo vamos a definir así. Después, como G también es sobreyectiva, bien, vamos a decir que para toda D perteneciente al conjunto D, recordamos que G termina en el conjunto D, existe una C perteneciente al conjunto C, sabiendo que C pertenece a que C es el conjunto de partida de G, tal que f de C es igual a D. A eso son la definición de sobreyectividad de f y g. ¿Cómo se cumplen esas dos? Yo puedo decir que para todo BD, para todo par ordenado, junto a estos dos en un par ordenado, ¿bien? Perteneciente al producto cartesiano de B con D, existe un AC junto a estos dos en un par ordenado, ¿bien? Perteneciente al
el producto cartesiano de A con C, tal que H de AC es igual a BD. O sea, pongo H de AC, podría haber puesto F de A y G de C y de nuevo armar H de AC. Sí, pero voy a ahorrar un poco de espacio y de tiempo porque ya va a ir largo esta demostración y quiero terminarla. Y renegué un montón con este video. No saben lo que renegué con este video. Bueno, pero no importa. Problemas técnicos. Entonces H de AC es igual a BD. Bien, logré hacer la demostración. Junto a estos dos, junto a este par ordenado, me da este par ordenado. Y fíjense que esto no es nada más ni nada menos que la definición de sobreyectividad de H. Entonces digo que H es sobreyectiva. Así como lo hicimos para la izquierda, como pongo todo con sí solo sí, lo podemos hacer así como lo hicimos para la derecha, como puse sí solo sí, lo podemos hacer para la izquierda. Así que no hace falta volver a hacer la demostración para el otro lado. Bien, y ya demostramos que son las dos biyectivas, que son las dos inyectivas y son las dos sobreyectivas. Podemos decir que si F y G son biyectivas, H va a ser biyectiva y viceversa. O sea, esto es un sí solo sí. Y ahora sí, terminamos esto. Dejamos el video acá. Nos vemos en el próximo video. Espero que esto te haya servido y que tengas muy pero muy buena semana. Chau, chau.